Buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Acosta, soy rector de Formación Permanente y Extensión Universitaria de la UNIA, y en nombre del rector, que no nos acompaña porque tiene que participar en la reunión de una fundación de la que la Universidad Internacional de Andalucía es patrono, en nombre del rector quiero darles la bienvenida a todos y agradecer tanto a Concha Cobreros, que es la presidenta del Consejo Asesor, como al resto del Consejo Asesor, agradecer la organización de este cuarto foro Itálica en clave de patrimonio mundial, por el que pretendemos pues contribuir de alguna manera, poner nuestro pequeño granito de arena para que Itálica sea finalmente patrimonio mundial de la humanidad. Apuntamos la segunda de las conferencias que la Universidad Internacional de Andalucía tenía previstas, de las 3 que teníamos previstas para este año, y lo hacemos en un momento pues de pandemia que ha condicionado un poco el formato de esta presentación. Concha Cobreros lo explicará brevemente ahora, pero teníamos inicialmente previsto en el programa a don Emilio Lledó, y pues por el problema de la pandemia, Emilio ha accedido a grabarnos, no ha podido personarse aquí en la Universidad Internacional de Andalucía, donde nos encontramos, y ha grabado un audio que se transmitirá, y Manuel Ángel Vázquez, un asiduo de esta casa, es un histórico de ella, y al que le agradezco enormemente que haya accedido a ello. Manuel Ángel glosará la figura de don Emilio y adornará esas palabras como solamente él sabe. Yo no quiero alargarme más, simplemente animar a toda la gente a aprovechar esta segunda conferencia nuestra, y de nuevo reiterar nuestro agradecimiento al Consejo Asesor por contar con la UNIA un año más. Tiene la palabra Concha Cobreros, la presidenta del Consejo Asesor. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a la Universidad Internacional de Andalucía por acogernos, como siempre. Ya llevamos 4 cursos del Foro Permanente, y esta es la segunda conferencia que vamos a hacer aquí en la Universidad Internacional de Andalucía. Gracias a los técnicos que hacéis posible esta grabación, y gracias a los que nos seguís telemáticamente. Gracias hoy especialmente a don Emilio Lledó, cuya presencia en este foro significa un gran apoyo a la candidatura. Es un privilegio contar con él, oírlo hablar de Itálica y de Triana. Está en el corazón de todos Triana, y es un privilegio oír a don Emilio hablar de estos temas, aunque no pueda estar físicamente con nosotros. Y es que don Emilio Lledó es más que un filósofo. Don Emilio es un artista del pensamiento que pinta con palabras escogidas ideas que nos inspiran y nos abren la mente. Muchísimas gracias de nuevo. Este es un acto de la candidatura de Itálica a Patrimonio Mundial. Itálica ya es oficialmente candidata, y esperamos, si las cosas van bien, que en 2004 estemos ya en la lista del Patrimonio Mundial. Y esta es una de las ponencias del Foro Permanente, del que, como decía, este año celebramos el 4º curso, siempre con el apoyo de nuestras 3 universidades públicas, la de Sevilla, la Pablo de Olavide y la Internacional de Andalucía. Aparte de este Foro Permanente, en el proyecto de candidatura tenemos otros 2 apartados básicos. Uno es la plataforma de apoyo. En esta plataforma recogemos tanto firmas individuales como firmas institucionales de instituciones políticas, culturales, ateneos, academias, embajadas. Todo suma y todo es muy importante. Si quieren ustedes firmar, solo tienen que entrar en nuestra web, buscar el apartado adhesiones, y ahí pueden firmarlo si creen que el proyecto lo merece. El tercer apartado es la redacción del expediente de defensa de la candidatura, que es el documento que vamos a presentar a UNESCO para explicar cuál es ese valor universal excepcional que tiene Itálica
para entrar en la lista del Patrimonio Mundial. Van a ser 2 años de trabajo y quiero agradecerle a quien lo hace económicamente posible, que es CaixaBank y la Fundación La Caixa. Recordar también que es la primera vez que una candidatura se promueve desde la sociedad civil, desde Civisur. Se promueve desde esta asociación, de la que yo también soy miembro, pero gestionamos desde el Consejo Asesor de la Candidatura, formado por 16 profesionales de diferentes ámbitos, catedráticos de arqueología, de historia, de literatura, especialistas en patrimonio, un conjunto, un equipo diverso que es el que se necesita para gestionar una candidatura. Lanzamos el proyecto y lo gestionamos desde la sociedad civil, pero contamos con el respaldo de todas las instituciones, de la Junta de Andalucía, de la Diputación de Sevilla, del Ayuntamiento de Sevilla y del Ayuntamiento de Santiponce, de nuestras 3 universidades públicas, todo el respaldo institucional. El otro día salía una noticia, no sé si fue ayer o antes de ayer, de la Consejería de Cultura, en la que se mencionaban varias intervenciones en mosaicos, en el camino de acceso, en la señalética, intervenciones que mejorarán el conjunto arqueológico y, decía la consejera, de cara al camino emprendido para que Itálica se reconozca como patrimonio mundial. Para eso sirve una candidatura, para eso todo este esfuerzo que estamos haciendo, para poner en valor, poner a punto de nuestro patrimonio, para que las administraciones inviertan en su conservación y sirven también para su divulgación, para que lo conozcamos todos y siempre que tengamos oportunidad, los que no lo conozcáis, vayáis a visitar Itálica. Le doy la palabra ahora a Manuel Ángel Vázquez Medel. Manuel Ángel es catedrático de literatura, es escritor y poeta y miembro también de nuestro Consejo Asesor. Muchas gracias. Gracias, querido vicerrector de Formación Permanente y Extensión Universitaria en la Universidad Internacional de Andalucía, a la que me siento profundamente vinculado. Gracias a esta magnífica presidenta del Consejo Asesor de la Candidatura Itálica Patrimonio Mundial. Gracias porque me ofrecen la ocasión no tanto de presentar a Emilio Lledó, que no necesita presentación realmente entre nosotros, sino sobre todo, como decía, de tributarle nuestro homenaje. Emilio Lledó significa para Andalucía, para España, para el mundo, una figura verdaderamente extraordinaria, una figura excepcional que a sus 93 años recién cumplidos, nacido aquel año 27, que da nombre también a la generación del 27, en Sevilla, en Triana, esquina Procurador con Castilla, ha llevado las raíces más profundas de lo humano, desde la cultura grecolatina que domina verdaderamente de manera extraordinaria, a lo universal, y que hoy quiere poner su palabra y su voz al servicio y en apoyo de esta candidatura. Sí quiero recordar y subrayar algunas dimensiones de la vida y de la obra de don Emilio Lledó que le hacen verdaderamente ejemplar. Porque él, que nace en un momento difícil, que vive su infancia en la guerra civil, que tiene que ir con su familia a Madrid, a Vicálvaro, donde siempre recordará que un maestro, su maestro don Francisco, le enseñó a leer y amar la lectura, y que le pedía siempre a los niños que hicieran sugerencias, reflexiones a partir de la lectura, que es lo que hoy también haremos con la palabra de don Emilio Lledó. Y Lledó, que se forma en la España de la posguerra, en esa Universidad de Madrid, en la que hay grandes filósofos aguantando esa situación complicada y difícil, ¿verdad?, como Julián Marías, muy pronto va a tener el valor de ir a Heidelberg, una de las grandes universidades alemanas, para formarse como filósofo y como filólogo,
porque ambas dimensiones, el amor a la sabiduría, que es lo que significa filosofía, y el amor a la palabra, que es lo que significa filología, van en él unidos. Allí conoce a Martin Heidegger, tiene como maestros a Hans-Georg Gadamer, el padre de la hermenéutica, de la nueva hermenéutica del siglo XX, o a grandes filósofos como Karl Löwig o Otto Regenbogen. Y después ha sido catedrático en instituto y en universidad, en Madrid, en La Laguna, en Barcelona, en la UNED de Madrid. Y allí donde ha ido ha dejado su huella profunda, el eco profundo de su palabra, siempre viva, siempre removedora, siempre llena de vida y de esperanza. Don Emilio ha sido nombrado por el Instituto de Estudios Avanzados de Berlín profesor de honor. Se le concedió en Alemania en el año 90 el premio Alexander von Humboldt de la República Alemana, y en el 92 en España recibe el premio más importante, junto con el Cervantes, el Premio Nacional de Literatura en ensayo, y desde el año 94 es miembro de la Real Academia Española, en la que ha sido también bibliotecario, en la que ha cultivado y cuidado también esos libros hermosos de la Academia. Hijo predilecto de Andalucía en 2003, Premio Internacional Menéndez Pelayo en 2004, Cruz Oficial de la Orden del Mérito de la República Federal Alemana en 2005, Premio Lázaro Carreter en 2007, María Zambrano en 2008, y muchos otros reconocimientos y distinciones que culminan con el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2014 y el Premio Internacional Pedro Enríquez Ureña, y finalmente, hace apenas 5 años, el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Las obras de don Emilio Lledó son bien conocidas, desde aquel primer estudio sobre el concepto de poiesis en la filosofía griega hasta su último libro, titulado Fidelidad a Grecia. Lledó ha ido manteniendo ese amor profundo por las raíces del pensamiento occidental abierto a lo universal. Y hoy, en su voz y en su palabra, las va a poner al servicio y en apoyo de esta candidatura itálica Patrimonio Mundial. Oímos la palabra de don Emilio Lledó. Queremos agradecer a don Emilio Lledó que nos haya querido acompañar en esta aventura apasionante de intentar conseguir el reconocimiento para Itálica como Patrimonio UNESCO. Querría subrayar que este año 2020 es en Andalucía el año de Emilio Lledó y que el día 16 en que está prevista la emisión de estas palabras es el Día del Libro y de la Lectura de Andalucía, que se colocó ese día porque precisamente fue un 16 de diciembre de 1927 cuando se reunieron en Sevilla los llamados poetas de la generación del 27, el año en el que nació don Emilio Lledó en un lugar tan simbólico como Triana, la Vía Trajana, en la esquina de la calle Castilla con Procurador, ya saliendo hacia ese ámbito fascinante de Itálica y Santiponce. Así que para nosotros es un verdadero honor poder contar con estas palabras de don Emilio en este año que Andalucía le dedica en homenaje y reconocimiento. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, yo nací casi camino de Itálica, por eso ahora me es muy grato y me emociona leerles este par de páginas sobre algo que está realmente en mi vida, y en mi cultura y en mi ser. El nombre de Itálica
resuena en la historia de la cultura. Esa ciudad romana que ha resistido el abandono y el descuido durante siglos sigue latiendo como una esperanza contra el olvido, como una forma ideal de realidad. Porque es tal la fuerza de su presencia que al recobrarla nos deja ver una continuada fuente de sensibilidad, de enriquecimiento para la inteligencia. Solo quisiera aludir a algo que al pensar en su historia, en la existencia de sus ruinas, ha despertado mi interés. Entre esos restos quedan un anfiteatro y un teatro. Al parecer, sus habitantes hicieron resonar a orillas del Guadalquivir las miradas de la memoria, en la que se reflejaba el contradictorio horizonte del existir. En Atenas también se habían despertado esas contradicciones que ante las orillas de el mar de las mil voces que dice Homero, habían creado un sorprendente escenario de paideía, de cultura. El teatro griego era ya una forma de mirar, de descubrir en las palabras de sus personajes el sentir y el significar del lenguaje y la riqueza ideal que tales sentimientos nos ofrecían. Teatro tiene etimológicamente su origen, como es sabido, en el verbo theaomai, que significa algo así como contemplar, mirar, admirar. No solo ver, sino que en esa pura visión iba ya incorporada una serie de experiencias, de visiones donde se descubría y alcanzaba un maravilloso proceso de humanización. Un pueblo que había encontrado en el diálogo, en ese fluir del pensamiento contrastado, resonado, acompañado, el origen de su cultura y en el fondo de su forma especial de estar en el mundo, o sea, hablando con los otros, tuvo conciencia de que esas palabras dialogadas miraban un original territorio, donde de alguna forma se iba más allá del originario e inmediato vivir. Esas representaciones teatrales, vistas, sentidas en los múltiples argumentos de Sófocles o Plauto, por ejemplo, dejaban entrever la curiosidad, la thaumasía, que como sabemos fue el origen del pensamiento filosófico. Una curiosidad que en principio no solo llevaba a una serie de saberes ideales para enriquecer la historia del pensamiento, sino nos llevaba a la urgencia de descubrir los sentimientos y las contradicciones que se encendían en la vida. Pero del diálogo, que en sus comienzos reclamaba la convivencia, brotó una fuente de palabras que sólo fluía ante el silencio del espectador. Y esa visión, esa representación de un lenguaje que veíamos en los actores que nos hablaban desde el siempre sorprendente mito literario, ofrecería a la mente humana una ampliación de sus posibilidades de mirar y sobre todo de sus posibilidades de sentir. No puedo por menos de evocar el recuerdo de un viaje a Grecia, de la visita al teatro de Epidauro, donde tuve la fortuna de ver la representación de una tragedia de Esquilo. Un sonido que subía clarísimo por aquellas gradas y una luz que iluminaba aquellas visiones, aquellos personajes irreales tras las máscaras, el prosopon, como se llamaba en griego, la máscara que se ponían los actores, o la persona, como era la máscara que se ponían los actores romanos. Ese prosopon, esa persona que ocultaban sus rostros y que nos proyectaban a una inesperada forma de existencia hacia el arte, hacia el teatro.
Y al recorrer los espacios donde en Itálica estaba el anfiteatro y el teatro, recordé como tantas otras veces la fuerza con que en Andalucía, en Sevilla, en Santiponce, había amanecido la cultura de Grecia. Una forma de cultura que había vuelto a nacer en nuestro país, que los griegos habían inventado, y con ella el origen inextinguible del impulso creador que tiene que alentar en los seres humanos y en la esperanza de los ideales que de tantas formas supieron iluminar. La cultura, la educación, es la vida, la verdadera vida. Acabamos de oír una extraordinaria intervención de don Emilio Lledó, en cuyo fondo late esa reflexión sobre la relación del mundo grecolatino con la Italia adrianea, que ahora, como buenos discípulos suyos, vamos a glosar brevemente, simplemente para remitir a su palabra. Vamos a reflexionar desde la obra de Emilio Lledó sobre estas cuestiones fundamentales. Porque efectivamente lo que acabamos de oír es una defensa desde los más altos valores de la cultura grecolatina al servicio de este proyecto, de esta candidatura itálica Patrimonio Mundial. Y la hace alguien que no es solo un filósofo, que no es solo un filólogo, sino que sobre todo es, como decía su amigo Carlos García Gual, un gran helenófilo, alguien que ama profundamente la cultura helenística y que ha ofrecido durante toda su vida reflexiones, traducciones, comentarios en esa constante y permanente fidelidad a Grecia. Los valores de la Itálica adrianea, los valores que quedaron en esa ciudad prodigiosa que Adriano aprovechó cuando accede al imperio a ampliar y a enriquecer con el Traianeum, con tantos otros elementos, son los valores que Emilio Lledó suele subrayar en la cultura griega. El valor, en primer lugar, de la physis, de la naturaleza, de ese entorno y de ese mundo natural en el que está Itálica, pero el valor también del logos, de la palabra con la que nos humanizamos, que convertimos de lengua materna en lengua matriz, esa palabra que llevaban los emperadores a Roma, Trajano y Adriano, con acento del sur peninsular, con acento de la Bética. Y con esos valores, los valores extraordinarios de la filía, de la amistad, del amor, por la vida, por la cultura, por la palabra, y ese horizonte en el que se dibujan constantemente el valor de la verdad, aletheia, de la bondad, kalos, de la, agathos, de la belleza, kalos. Y esos valores que Lledó ha subrayado los podemos poner en contacto con esa figura extraordinaria que es Adriano y cuya huella singular, cuyo valor único y excepcional realmente entre las huellas de Roma en el mundo dejó indeleblemente en Italia, en Itálica. Un amor por Grecia que ya estaba presente en Trajano, pero que llevó ya a llamar al niño Adriano Graeculus, el grieguecito, ¿verdad? Con ese texto que se ha citado tantas veces cuando se dirige a los atenienses y le dices: sabed que aprovecho cualquier motivo para beneficiaros, tanto públicamente como a los ciudadanos atenienses. Y ese valor que ha subrayado Emilio Lledó está en esa conexión entre la memoria, la historia y la vida, porque efectivamente Lledó ha defendido siempre que esa huella, esa impronta
del lugar en el que nacemos y que va en nosotros, en este caso en Adriano, que además volvería en su adolescencia a su patria, como se dicen en los testimonios romanos, dejaría en esa conexión indeleble Itálica, Atenas, Atenas, Itálica, esa huella que, por otra parte, tan profundamente y magníficamente han investigado los excelentes catedráticos de arqueología que forman parte de este Consejo Asesor de la Candidatura, y estoy pensando muy especialmente en algunas aportaciones del profesor Cortés Copete. Pero ahora no se trata de subrayar esa dimensión, sino de ir más allá de ella, de subrayar también desde las palabras de Emilio Lledó que no solo en la arquitectura, no solo en los testimonios que el tiempo ha permitido, por la dureza de la piedra, conservar, sino que también en aquellos valores intangibles, Itálica y Atenas, Atenas e Itálica conectan. No solo, ya digo, en esas huellas arqueológicas, aquí vemos la biblioteca de Adriano en Atenas, que demuestra que cultura y educación, paideía, fueron efectivamente también para Adriano, el emperador nacido en Itálica, los elementos que impulsaron y aglutinaron el imperio. Y Emilio Lledó, y voy a ir concluyendo simplemente para subrayar el valor extraordinario de sus palabras, nos ofrece un amor profundo por el pasado, pero en la medida en que late, que vibra, que nutre y que llena el presente de esperanza, de vida y de impulso futuro. He traído aquí este pequeño fragmento de su libro Fidelidad a Grecia, en el que dice: el reto de la interpretación del pasado no es el recurso arqueológico que nos abre la puerta de un rico tesoro de objetos que valen precisamente por su antigüedad. La necesidad hermenéutica es algo más vivo que el que pudiera ofrecer un brillante espacio arqueológico. La cultura se convierte en vida, es presente, se convierte en latido. La pérdida de la temporalidad que puede despertarse en la compacta masa de lo escrito se revitaliza con esa reinterpretación y con esa lectura de los ricos referentes arqueológicos. Y quiero terminar por el valor impresionante que para Emilio Lledó tiene la fuerza de la palabra y la fuerza de la poesía, reivindicando también como un plus, un añadido a esos valores tan firmemente defendidos por nuestros arqueólogos de la singularidad de Itálica como un valor único y excepcional que merece su proclamación como patrimonio mundial, con esta vuelta al valor que ha tenido Itálica también en la creación poética. Y lo hago y concluyo ya con esos versos del emperador Trajano, con esos versos que también recogiera Luis Cernuda en alguno de sus poemas, con esos enigmáticos versos, breves versos, en que comienzan con anímula, vágula, blándula, en esas pequeña alma blanda, errante, huésped y amiga del cuerpo, ¿dónde morarás ahora? Pálida, rígida, desnuda, incapaz de jugar como antes. Anímula, vágula, blándula, que hemos ilustrado con la imagen de Antino, de ese ser extraordinario que amó también Adriano y que le vinculaba, como algunos decían, como su costumbre de dejarse barba o como su visión de esa dimensión de lo homoerótico a lo griego, y que dejó, sin lugar a dudas, la huella indeleble, la huella profunda en Itálica.
Estamos en tiempos oscuros, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos en los que necesitamos la palabra clara, la palabra lúcida, la palabra firme de don Emilio Lledó para, como en la frase de Hegel, el ave de Minerva se eleva en el crepúsculo, la sabiduría, el mochuelo, el búho, que es capaz de ver en la oscuridad, nos permite también cruzar momentos duros y difíciles, y así hemos vivido estas palabras de don Emilio Lledó, de esta figura realmente de alcance mundial, premio Princesa Sofía de Comunicación y Humanidades, para seguir adelante con esa ilusión, con ese empeño, con ese trabajo que convertirá a Itálica en su reconocimiento en lo que ya es, un patrimonio para el mundo, una imagen de vida, de esperanza, de creatividad y de futuro. Gracias a don Emilio Lledó. Bueno, gracias efectivamente a don Emilio Lledó, nuestro ponente telemático, y enhorabuena a Manuel Ángel por tan estupendo trabajo. Esta ha sido la penúltima conferencia del cuarto curso del Foro Permanente Itálica en Clave de Patrimonio Mundial. Nos queda la última, que va a ser el 23 de diciembre. La va a impartir Miriam Seco. Miriam Seco es una arqueóloga y egiptóloga, doctora en Historia y profesora asociada del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla. Tiene su propio proyecto, excava en Luxor la tumba de Tutmosis III, es además arqueóloga submarino, tiene también un proyecto en el Líbano. Todas estas actividades y su gran atractivo físico le han le han dado el sobrenombre, que no sé cómo lleva ella, a mí me hace gracia, de la Indiana Jones femenina. Así es como la llaman. Bueno, el título de su conferencia va a ser Itálica, Adriano y Tutmosis III. Así que, bueno, ya se lo comunicaremos con tiempo, pero le adelantamos que va a ser el próximo 23 de diciembre, aquí, en esta misma universidad, que este año cierra con estas dos fantásticas ponencias el cuarto curso del Foro Permanente. Muchas gracias.